Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora sobre, mire, a partir de todos estos procesos judiciales que se han planteado como parte de la iniciativa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, la pregunta que surge es, ¿se va a lograr realmente desarrollar cambios de fondo en nuestro sistema político actual, en este tipo de cultura nacional del poder, en la cual se utilizan privilegios, prebendas y ventajas para unos pocos y en realidad se actúa en detrimento de la mayoría? ¿Va a haber cambio real en este sistema político nuestro o vamos a seguir viviendo tal y como vivimos hasta ahora, excepto que con más posibilidad de que se castigue a quienes incurran en delitos? Nos acompañan Jonathan Lemus, quien es analista político. Jonathan es politólogo, ¿verdad? Sí, politólogo. Politólogo de profesión. Y Javier Soria, quien forma parte del colectivo Somos. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Gustavo, hoy Juventud mejoran el promedio hoy en esta mesa. Baja bastante el promedio. Baja bastante el promedio, adelante. A ver, Javier, nos hemos centrado muchísimo en la lucha contra la corrupción. Es decir, bueno, obviamente eso es importante porque habla de un Estado que es disfuncional. Pero ¿qué pasa con otros temas? Por ejemplo, la inequidad, por ejemplo, las exclusiones. Es decir, ¿hay un futuro? ¿Se ve algo positivo para abordar estos temas en lo que vemos? Dependerá de la confluencia de los factores. O sea, definitivamente si la gente está en una condición de subsistencia, va a ser muy complicado que se plantee la acción política cuando tiene que sobrevivir el día a día. Entonces, sí tienen que el cambio entre lo político y lo económico está íntimamente relacionado. Pero, digamos, ¿ves alguna tendencia en este momentito como para abordar esos problemas? Hay clima para cambios y hay clima para empezar a discutir y a pelear, digamos, por el discurso y que nos planteemos realmente cómo como país vamos a caminar de aquí en adelante. Pero entonces, hay clima para cambios, hay clima para cambios que busquen reducir las posibilidades de que se reproduzcan estos hechos corruptos que estamos conociendo en los últimos tiempos, o hay clima para unos cambios que vayan todavía más allá. No solo amarrarle las manos a los potenciales corruptos, sino realmente hacer eficiente este Estado, cambiar la situación de esta sociedad en que unos poquitos disfrutamos de buenas condiciones de vida y una inmensa mayoría carece de oportunidades. ¿Qué piensa Jonathan? Bueno, yo creo que el clima está más propicio para la destrucción o debilitamiento del modelo actual. ¿Del modelo corrupto? Del modelo de corrupción, basado en la corrupción, clientelismo y demás. Ahora, creo que esto no es un fenómeno solo de Guatemala, lo vemos en el mundo. Nos enfrentamos a una democracia de rechazo. Somos, digamos, los colectivos o la opinión pública se ha enfocado en el rechazo a la clase política tradicional. Estados Unidos, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso en este momento. Pero pareciera que no hay capacidades, al menos desde lo colectivo, de generar una visión, digamos, de, bueno, queremos destruir este sistema, pero ¿con qué lo queremos reemplazar? Ahí creo yo que está la gran debilidad de nuestra sociedad en este momento. No hay un consenso realmente de qué es lo que se quiere proponer. Tenemos un consenso de que ya no queremos corrupción. Había un consenso, por ejemplo, que había que aprobar la ley electoral, la ley de contrataciones del Estado, la ley de servicio civil, pero vamos a las mesas y empezamos a ver, cuando llegan las personas, no hay un acuerdo del contenido de cada una de esas reformas. Creo que ahí es donde nos hace falta mucho que trabajar. Claro que hay oportunidades que no habían hace un año y medio, pero definitivamente tampoco podemos ser sumamente optimistas con los resultados. Un sociólogo estadounidense, Charles Tilly, decía que los cambios en las sociedades se daban cuando una parte de la élite dominante traicionaba a la élite dominante y se aliaba con los reclamos de la base. Sin embargo, digamos, aquí el gran problema que tenemos es que vemos una gran diversidad de élites. Es decir, ya no tenemos un solo grupo dominante económico, que antes era el grupo económico tradicional agrupado en el CACIF, sino que hay infinidad de grupos, llamémoslo así, como decía el general Gramajo, factores de poder, factores de incidencia. Es decir, ¿cómo promover ese cambio entonces? ¿Cómo lograr ese acuerdo del que habla Jonathan que no existe? Que surja un nuevo actor político. Nosotros le apostamos definitivamente a lo colectivo. Ese es el punto, es bien importante. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué a lo colectivo? Precisamente, o sea, la fuerza de lo que está hablando Gustavo, cómo te opones a un poder, a varios poderes que existen
Y esos poderes no vienen de una base, no vienen de un sustento de raigambre, de gente que esté detrás de ellos. Sí, entonces, para contrarrestarlo, obviamente tenés que asociarte. O sea, tu fuerza va a estar realmente ahí en los números, en la base, ¿no? Ahora, pero el gran problema es que esa base no está politizada. Es cierto. Y otro asunto es que esa base no es homogénea. O sea, no necesariamente todas las personas, digamos, que se le ha llamado siempre guatemalteco promedio, no necesariamente piensa igual, no necesariamente piensa en las mismas cosas. Digamos, sabemos por teoría política y económica que, por ejemplo, la economía es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Si los sistemas están dando buenos resultados económicamente, entonces es muy probable que, aunque políticamente la cuestión no se mueva muy bien, las personas tienden a decir, bueno, siempre y cuando no me afecte el bolsillo, yo estoy bien. Ahora, cuando ya empieza a ser un tema, digamos, la economía, el acceso a empleos y demás, ahí es donde debemos preocuparnos en cuanto a la estabilidad de los sistemas políticos. Creo yo que ahí es donde es importante, por ejemplo, no solamente el surgimiento de partidos que podamos decir la base, que tenga ciertos reclamos y demás, sino que también de otros partidos que promuevan una visión de más de libre mercado, por ejemplo, que creo que a veces se deja fuera, digamos, del discurso, y que genere contrapesos. Esa es la verdadera democracia, no solamente una visión, sino que las dos. Jonathan, pero digamos, tenemos un divorcio entre lo que estamos discutiendo aquí en esta mesa y que discutimos en grupos de discusión, en grupos de propuestas de la justicia, en grupos de propuestas de reformas al presupuesto, etcétera, pero vemos también otro modelo totalmente distinto en los municipios. Es decir, ahí lo que vemos es todavía a estas alturas un modelo que se basa en el clientelismo de los que generan los alcaldes. Es decir, ¿cómo vamos entonces a llevar ese intento de renovación que se está gestando aquí en la ciudad entre algunos grupos de élite al resto del país, Javier? Es que no es lo mismo cambiar las reglas del juego y la implementación de las mismas. Ese es el otro componente. O sea, la ley por sí no va a generar los cambios, a menos que estos se apliquen realmente y las reglas en ese sentido se apliquen en el espíritu como fueron creadas. Insistís en que para el cambio tiene que haber liderazgo que ponga en práctica esos cambios y que persuada a la población de las bondades de esos cambios. Pero es un círculo, ¿por dónde lo entras a romper? O sea, ¿cómo llegan ese liderazgo? Por el surgimiento del liderazgo. Podemos hacer algo por propiciar. Pero per se no, eso no te va a dar per se, o sea, después necesitas la acción política efectivamente que te lleve a esos puestos. O sea, ¿cómo llegas a los puestos donde vas a hacer efectivamente incidencia? Señores, vamos a ir a una pausa comercial. Dos jóvenes analistas hoy a las 8:45 discuten respecto a cómo logramos capitalizar estas acciones judiciales en contra de un Estado corrupto para desarrollar un sistema que sea más eficaz para el desarrollo económico y social de los guatemaltecos. Ya venimos.